Porque muchas veces vamos a encontrar personas que nos van a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú haces esto? Dime un ejemplo de estas cosas que tú crees. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, sino santificad a Dios, al Señor. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En otras palabras, parafraseando todo esto, más simple, tenemos que ser testigos y dar testimonio de nuestra fe, de lo que Cristo haya hecho por nosotros, las bendiciones que Él ya nos ha dado. ¿Cuántas veces nosotros hemos cantado este himno en la cual hace un tiempo no la cantamos aquí? Bendiciones cuántas tienes ya. Muchos de ustedes hasta se han olvidado ese himno, ¿verdad que sí? Bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás lo que Dios por ti hará. Saben que cuando nosotros estábamos en Virginia, mi esposa y mis hijos, por supuesto, nosotros como familia, íbamos a esta iglesia, a una preciosa iglesia en Virginia. Quiero traer al pastor acá. La otra vez que quise traerlo se enfermó, no pude, pero está bien. Pero cada vez que cantábamos esa canción, ese himno, cuando terminábamos el coro, pausábamos y preguntamos, ¿alguien quiere dar un testimonio de lo que Dios hizo por usted hoy? Una bendición. Y muchos paraban. Se paraban. Oh, gracias a Dios que me bendijo con esto, esto y lo otro. Gracias a Dios por la vida. Gracias a Dios por la salud. Gracias a Dios. La idea era de reconocer, como dice el salmista en el versículo 2, bendice alma mía Jehová y no olvides ningún de sus beneficios. David dice que mi alma nunca se olvide de los beneficios que Dios me ha dado a mí. Nuestro Salvador y Señor siempre nos concede a nosotros mucho más de lo que en realidad nosotros merecemos. Él siempre nos da nuestras necesidades, pero Él nos da mucho más de lo que merecemos. Y siempre va a proveer más de lo suficiente de nuestras necesidades, aunque no las veamos. Y esto es lo que vemos en el Salmo número 103. El rey David da un pequeño recuento, solamente un pequeñísimo recuento de las grandes bendiciones que Dios le ha dado en su vida. Y si usted sabe la vida de David, la cual nosotros la estudiamos por lo menos un poco, en un tiempo atrás, si usted sabe y se acuerda de la vida de David que estudiamos, David tuvo mucho que darle gracias a Dios, mucho, como nosotros también. Nosotros como David tenemos que darle muchas gracias a Dios por las grandes bendiciones que Él nos ha dado que no merecemos. Y nuestra vida cristiana debe ser una en la cual siempre estemos recordando, siempre tengamos presente en nuestra mente, siempre estemos viendo esas bendiciones que Dios nos da y le demos gloria a Él. Porque si recordamos las bendiciones de Dios, ¿saben lo que sucede? No pensamos en los problemas de este mundo. ¿Saben por qué no le damos gloria a Dios por las cosas que Él hace por nosotros, por sus bendiciones, por su misericordia, por su gracia? ¿Saben por qué no le damos gracia como deberíamos? Porque estamos más afanados con las cosas de este mundo. Que si tengo que pagar, que si tengo que comprar, que si tengo que ir, que si tengo que llevar, que si tengo que buscar. ¿Qué aprendimos en esta mañana? Dios primero y el resto es secundario y será añadido. Nuestro Dios no cambia. El mismo Dios de David que bendijo a David con grandes bendiciones en aquellos tiempos, el mismo Dios que bendijo a la nación de Israel desde el momento que los sacó de la tierra de Egipto a la tierra prometida, el mismo Dios de Moisés, el mismo Dios de Saúl, el mismo Dios de Samuel, el mismo Dios del apóstol Pablo y de Pedro, es nuestro mismo Dios. Él no cambia.
y podemos siempre ver su grandeza en nosotros. Podemos ver cuando Él es generoso, solamente si le ponemos atención a Él. Porque si le ponemos atención más al mundo y no al Señor, todo lo que Él hace por nosotros se nos pasa de volada. Porque no ponemos atención. Tenemos que poner atención a Dios. Nuestro Dios no cambia. Él sigue siendo generoso. Mira lo que dice en el versículo 4 del libro de los Salmos, en el capítulo 103, versículo 4, donde dice: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Este verso nos indica que no solamente el Señor nos rescata a nosotros de la maldad, pero que también nos ha dado su misericordia y favores, la gracia. Sabemos lo que es la gracia y misericordia. La misericordia es lo que merecemos y nos recibimos, y la gracia es lo que recibimos cuando no lo merecemos. Y esto es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y esto es algo que el Señor Jesucristo hizo con su pueblo en el Antiguo Testamento, como también ha hecho con nosotros en estos días, con todos aquellos que le pertenecen a Él. Qué bendición ser un hijo de Dios, amén. Qué bendición y privilegio ser hijo del Rey de Reyes, porque lo tenemos todo en Él. No necesitamos nada más. El apóstol Pablo nos recuerda a nosotros de su grandeza, que su grandeza es mucho más que suficiente para nosotros. Y que no tenemos que buscar en el mundo absolutamente nada, sino buscar de Él. Como dice en Efesios capítulo 1, vayamos allá. No pierdan su puesto en el Salmo 103, pero en Efesios capítulo 1, en el versículo 3, dice la palabra de Dios, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En el capítulo 3 de este mismo libro de Efesios, capítulo 3, versículo 20, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante. Pero eso es que nosotros sabemos y creemos que Él es un Dios de más, un Dios de abundancia. Nuestro Salvador y Dios nos ha dado grandes bendiciones espirituales, pero todas estas bendiciones las tenemos en Él. Como dice en el Primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Vayamos a Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 en sus Biblias, por favor. Primera de Juan capítulo 3 versículo 21 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nosotros tenemos bendiciones de parte de Dios el Padre porque estamos en Cristo. Esto es algo que vemos también en el libro de Juan capítulo 1 versículo 12. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, vayamos allá rapidito. Y qué bendición que Dios nos ha dado el privilegio y nos ha recibido a nosotros en su familia. Dice Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos en Cristo. Amén. Sin Cristo no tenemos absolutamente nada. Nada. Tenemos que recordar esa grandiosa bendición que Dios nos ha dado, el privilegio de ser llamados cristianos. En el libro de Hechos capítulo 11 podemos ver que la primera vez que esta palabra cristiano aparece es cuando los hermanos, los seguidores del camino, como antes le llamaban, fueron llamados cristianos en Antioquía. Y este llamado cristiano, este nombre cristiano, era un nombre en aquellos tiempos como una burla. Mira, aquí están los cristianitos, los cristianos, mira lo que están siguiendo a este Jesús resucitado.
Pero qué privilegio que en nuestros días nos podemos llamar cristianos, seguidores de Cristo. Amén. Esa es la grandiosa bendición que Dios nos ha dado. Muchas veces miramos, sí, Dios me ha bendecido con cosas materiales, sí, Dios me ha bendecido con finanzas, sí, Dios me ha bendecido con salud, sí, Dios me ha bendecido con mi familia, sí, Dios me ha bendecido con una iglesia. Pero ¿saben? Con lo más que Dios nos ha bendecido, el poder pertenecer a su familia. ¡Qué bendición! Nada más importa, solamente ser parte de la familia de mi Dios. ¡Qué bendición! Y debemos recordar esto. Y esto no es algo que automáticamente sucede, como muchas personas piensan. Esto es algo que Dios concede a cada persona que acepta a Cristo como su Salvador personal. Hay muchos en el mundo que piensan que todos somos hijos de Dios. No, todos somos creados por Dios. Solamente aquellos que aceptan a Cristo como su Salvador personal son llamados hijos de Dios. Ahora, tenemos ese privilegio, amén. Pero ¿qué otros beneficios nosotros tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo? Porque podemos ver que David nombró algunos, pero ¿saben qué? Nosotros también tenemos algunos también que podemos nombrar. Primeramente, uno de ellos lo podemos encontrar en el libro de Juan. Vayamos primeramente a Romanos capítulo 8. Después vamos a estar leyendo en dos lugares. Pero en Romanos capítulo 8 en sus Biblias, mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver uno de estos privilegios y beneficios que tenemos de Dios. Romanos capítulo 8, amén, en el versículo número 1. Romanos 8, versículo 1. Dice la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice la palabra de Dios: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué beneficios tenemos y bendición de Dios? Que ya no somos condenados. Amén. Muchos saben este versículo Juan 3:16, pero ignoran los próximos versículos. Porque amó Dios tanto al mundo, ¿verdad que sí? Pero también en los próximos versículos dice que aquel que no cree en Cristo es condenado. Pero ya que aquellos que creen en Cristo para su salvación no es condenado. Si nosotros que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, ya no estamos condenados a un infierno eterno. O un infierno que en realidad existe. O un infierno real. Tan real como el cielo existe. ¿Saben que el Señor Jesucristo predicó más del infierno que del cielo mientras estuvo aquí en la tierra? ¿Por qué? Porque Él sabe que existe. Y Él no quiere que nadie vaya, ningún ser humano vaya al infierno. ¿Saben que Dios no manda a nadie al infierno? Dios no quiere mandar a nadie. Él no manda a nadie al infierno en sí. El ser humano va al infierno voluntariamente. ¿Por qué? Porque está rechazando a Cristo.
Hay solamente dos lugares después de esta vida en el mundo, o el cielo o el infierno. El cielo con Dios, salvos por medio de Cristo Jesús, nuestra fe puesta en Él, o muertos en nuestros pecados en el infierno. No hay otra más. Porque hasta el mismo Jesucristo dijo en Mateo, yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 25. Mira lo que Él dice en Mateo capítulo 25 en el versículo número 41. Él no quiere que nadie vaya al infierno. El infierno no fue creado para el hombre, para el ser humano. Dice la palabra de Dios en Mateo 25, 41. Dice, entonces también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dios no preparó el infierno para el ser humano. Dios creó y preparó el cielo para el ser humano, para que tengamos comunión con Él por toda la eternidad. Pero sin embargo hay muchos que están tomando la decisión de rechazar al Señor, a un Dios todopoderoso, y como resultado están muriendo en sus pecados y yendo al infierno. Pero si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, dele gloria a Dios, que ya no es condenado. Amén. Ha pasado de muerte a vida, de un infierno seguro a un cielo eterno. Otra bendición que Dios nos ha dado la podemos ver en el libro de Romanos capítulo 5 en sus Biblias otra vez, en el capítulo 5, Romanos 5, versículo 10. La primera es condenación, ya no somos condenados. Pero mira lo que dice la palabra de Dios de otros beneficios que nosotros tenemos por aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Otra bendición. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La segunda bendición es que hemos sido reconciliados. Porque antes de Cristo éramos enemigos de Dios. Porque rechazábamos a Dios. No buscábamos de Dios. Hacíamos todo en contra de la voluntad de Dios antes de nuestra salvación. Vivíamos para el mundo, vivíamos para nosotros mismos y estamos siempre en pelea con Dios. Pero sin embargo, cuando aceptamos a Cristo, ahora somos reconciliados. Porque antes de la salvación éramos enemigos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 en sus Biblias. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 2, 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando nosotros no éramos salvos, vivíamos en el mundo y para el mundo, amábamos al mundo. No amamos a Dios. Porque la Biblia dice que no podemos servir a dos maestros. No podemos servir a dos señores. No podemos servir o odiamos a uno o amamos al otro, pero no podemos servir a dos. Y antes de nuestra salvación era nuestro estado. En pelea con Dios, sirviendo al mundo, sirviendo a la carne. Pero en Cristo ahora dice la palabra de Dios que estamos reconciliados. Y qué bendición que Dios nos ha reconciliado en su Hijo. Esta palabra reconciliación tiene mucho que ver, porque ahora hemos establecido una relación con Dios a través de Cristo. Antes no teníamos relación, antes estábamos perdidos, pero ahora tenemos una relación con el Señor, con Dios, en la cual ahora tenemos el privilegio de tener el Espíritu Santo que nos guía y nos ayuda a nosotros en nuestra vida cristiana en este tiempo. Porque estamos reconciliados, porque tenemos comunión. Si alguien nos pregunta, ¿por qué tú tienes ese gozo en el corazón? Explícame a mí por qué tú te llamas cristiano. Explícame a mí por qué tú vas a los servicios. Explícame a mí qué es lo que ha hecho Dios por ti. Con solamente decir, bueno, Él me salvó. Si es lo único que podemos decir, está bien. Pero Él ha hecho más por nosotros. ¿Qué le diríamos nosotros con confianza a una persona? En confianza le podemos decir, estamos reconciliados con Dios en Cristo.
que me salvó. Dos bendiciones. La tercera, vayamos al libro de Romanos una vez más en el capítulo 5, en el versículo 9, vamos a ver a otra, donde dice, pero mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Estamos justificados. Amén. Ahora estamos justificados en Cristo. Esta palabra justificados, ¿se acuerdan que hablamos de esto? Por un mes completo de la justificación. ¿Se acuerdan de esto? Esta palabra justificado implica que no somos culpables. No quiere decir que no hemos pecado. Esta palabra justificado es una palabra de la ley, una palabra, ¿cómo se llama? Que se usa en las cortes, justificación, la justificado. Y no es que no sea, no es que no hemos pecado, es que Dios a través de la justificación nos ha declarado que no somos culpables. ¿Por qué? Porque Cristo pagó nuestra cuenta. Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. A través de la justicia de nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros somos justificados. Porque nuestra justicia, dice la palabra de Dios, son como trapos de inmundicia. Como dice en Isaías capítulo 64, 6. Y cuando se habla de trapos de inmundicia, está hablando de un paño. Ustedes saben cuando la persona tiene lepra, cuando le ponen estas vendas para cubrir las lepras y sale todo este puy y todas estas cosas que, ¿verdad que sí? Nuestra justicia es peor que eso. Por eso es que Dios nos justificó en Cristo. Ahora tenemos la justicia de nuestro Señor en nosotros, su justicia. Pero ¿cómo es que yo tengo la justicia de Cristo ahora? Bueno, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, cuando estaba siendo crucificado, y cuando Él murió por nosotros, esa justicia que Él tenía se fue puesta en nosotros y nuestra injusticia fue puesta en Él, mientras estuvo en la cruz del Calvario. ¿Se acuerdan cuando Él le dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, la justicia de Cristo está en nosotros y nuestros pecados e injusticias en Él. Por eso es cuando ahora Dios nos ve a nosotros como si no hubiésemos hecho nada, no culpables. Qué bendición de recibir eso de Dios, ¿verdad que sí? Porque ¿quiénes somos nosotros para recibir nada de Dios? No solamente estamos reconciliados, pero estamos justificados en Él. Pero también tenemos algo más. En Romanos capítulo 5, regresemos. En el versículo 15, dice la palabra de Dios. Están contando las bendiciones porque voy a recordar otra vez, ¿verdad que sí? ¿Están recordando? ¿Cuántas llevamos? 3. La primera. No estamos condenados. La segunda. Reconciliados. La tercera. Justificados. Y la cuarta la vamos a leer ahora. Amén. Dice la palabra de Dios en el capítulo 5 de Romanos, versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por las muchas la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. En el versículo 17, en ese mismo capítulo 5 de Romanos, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. En el versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cuál es la próxima bendición? La gracia de Dios. Amén. Nosotros hemos encontrado ese favor no merecido de Dios en nosotros a través de nuestro Salvador. Algo que no teníamos. Antes no teníamos la gracia de Dios. No teníamos los favores de Dios. Es por eso que podemos venir al frente de su trono de gracia sin ningún problema, sin ningún temor, y pedirle a nuestro Señor por nuestras necesidades.
Es por eso que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 22, 21, 22, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Porque Dios nos ha dado su gracia. Porque ¿quiénes somos nosotros para recibir contestación de nuestras oraciones? ¿Y saben qué? Nos enojamos cuando Dios no contesta nuestra oración, cuando nosotros queremos, en el tiempo de nosotros. Nos enojamos. Empezamos a dudar. ¿De verdad que Dios me está escuchando? ¿De verdad que Dios se interesa por mí? ¿De verdad que Dios, yo le importo a Dios? Cuando pensemos eso, recordemos la cruz del Calvario. Porque Él lo hizo todo por nosotros. Por su gracia, Él vino a darnos salvación. Nosotros, mira lo que dice en Mateo capítulo 7, rapidito. Mateo 7, versículo 7, perdón. Tenemos la gracia de Dios y todo lo que le pidamos, Él nos va a contestar de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su gracia, de acuerdo a su tiempo, de acuerdo a nuestra preparación, porque muchas veces no recibimos lo que pedimos porque no estamos preparados para recibirlo, porque lo recibimos para mal y no para bien. Mateo 7, versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esa es la gracia que nosotros tenemos en nuestro Señor. Estas son las bendiciones, unas de ellas que podemos contarle a otros. Cuando alguien se nos acerque y nos diga, ¿por qué tú sigues a Dios? ¿Por qué tú vas a la iglesia? ¿Por qué tú haces esto y esto y esto que es algo que yo no puedo entender? Podemos decirles, porque yo he sido grandemente bendecido por Dios. Y le preguntarán, ¿pero cuáles son esas bendiciones? Bueno, ya no estamos condenados. Ya somos justificados. Ya hemos encontrado la gracia de Dios en nuestras vidas. Ya hemos sido reconciliados con Dios. Y qué mejor bendición que recordar esto todo el tiempo. Porque si recordamos como David recordaba todas estas cosas, estas grandes bendiciones. Y si nos recordamos como David lo que Dios ya ha hecho por nosotros y las enumeramos de vez en cuando, entonces podemos ver lo grandioso que es nuestro Dios. Lo grandioso que Él es con nosotros cuando no lo merecemos. Porque cuando vemos a un Dios grandioso, recordamos que Él es todo suficiente. Recordemos, nuestro Dios es grandioso. No lo comparamos como un Dios del mundo. Démosles a Dios su gloria. No le cambiemos su nombre. Porque hay muchos que le llaman diositos o el hombre allá arriba o el que está allá aquí, allá no. Llamémoslos exactamente como es Él, Dios. No hay que cambiarle su nombre porque es un Dios grandioso, un Dios de misericordia, de gracia, que nos ha dado todo lo que nosotros no merecemos. Amén. Pongamos de pies para terminar en oración. Padre, te damos gracias por la bendición de encontrarnos en tu casa, oraciones para tener parte de estos servicios, para venir. Gracias te damos porque tú nos has dado el privilegio de venir a escucharte a ti a través de tu palabra, escuchar los mensajes durante el día, como también enseñanzas que nos ayudan a nosotros a recordar tu grandeza y tu amor hacia con nosotros. Ahora te pedimos, Señor, que por favor, que nos despedimos, te pedimos que nos ayudes a llegar a nuestros hogares con bien, protégenos en el camino, guárdanos de todo mal, ayúdanos a regresar a nuestros hogares sin problemas. Prepáranos para esta semana que comienza, Señor, para esta semana de trabajo, si es que tú no vienes primero, en la cual preferiríamos que vinieras hoy, pero si por tu misericordia nos das un día más, ayúdanos a utilizarlo para ti y recordar tú estas grandiosas bendiciones que tú nos has dado a nosotros, para glorificarte y exaltarte, y para cuando alguien nos pregunte, podamos con certeza responder todo lo que tú has hecho por nosotros que no merecemos. Gracias te damos por tu amor, bendícenos y despídanos con bendiciones.
Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Estamos despedidos.